participación y la de mi compañera como moderadores de esta segunda sesión de este coloquio. Y bueno, también es importante mencionar a todos los asistentes que se encuentran presentes que hay todo un equipo de voluntarios y de colaboradores que gracias a su tiempo y dedicación pueden compartirnos el día de hoy algunas ideas con respecto a la estadística en la ciencia económica y que por supuesto a todos nos beneficiará como economistas. Agradecemos a todas las personas que participaron para que este encuentro fuera posible, en especial a la profesora Margarita. A los presentes les doy la más cordial bienvenida a este coloquio, la importancia de la estadística en la ciencia económica, y espero que sea beneficioso para todos ustedes. Ahora le cedo la palabra a la profesora Margarita. Gracias. Bueno, pues ya lo adelanté un poquito. Muchas gracias por estar aquí. Espero que disfruten y que sea de utilidad esta segunda sesión del coloquio. Agradezco la presencia de todos y de los profesores que hoy nos acompañan. Maestra Ana Merchan, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por estar aquí y espero que nuevamente sea de utilidad y que les sirva para sus clases. Y también les comento que desde la sesión 1 están con nosotros unos egresados que están aquí, entonces también para que entiendan y aprecien toda esta actividad que se está realizando. Gracias. La mecánica del coloquio con respecto a la segunda sesión será de la siguiente forma. Su duración es de 1 hora y media. Los ponentes tendrán un tiempo de 20 minutos para compartir su punto. Y una vez que terminen los participantes, se iniciará una ronda de preguntas y respuestas y posteriormente la sesión finalizará. Buenas tardes, compañeros, profesores que nos acompañan. Para comenzar, sabemos que la estadística es una disciplina científica que se ocupa de la obtención, el orden y el análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados. La estadística es ampliamente utilizada en el análisis económico. Esta nos ayuda a comprobar la aplicación de la teoría práctica. Como ejemplo, tenemos la elaboración de indicadores macroeconómicos. Uno de estos es el PIB, el Producto Interno Bruto, el cual indica todo lo que se produce en el país a precios corrientes a un tiempo determinado, normalmente suele ser de manera anual. Como dato, los 4 hombres más ricos de México han llegado a tener una riqueza conjunta que requeriría de casi el 10% del PIB del país. Y bueno, tenemos como primera ponencia a la maestra Guadalupe Hernández García, profesora del Departamento de Economía Política que imparte la unidad de aprendizaje de macroeconomía de la economía abierta. Profesora, por favor. Buenas tardes, permítanme unirme a la felicitación para la maestra Margarita Aguilar y a todos ustedes, qué bueno que están aquí. Les quiero decir que han elegido y están cursando la mejor carrera que pudieron haber imaginado. Realmente, como que todavía no han medido el potencial que tiene la carrera de economía. Y en esta ocasión yo voy a hablar acerca de esta estadística como un instrumento en el estudio de la macroeconomía. A lo largo de los años que yo he estado aquí en la escuela, la forma como se imparte nuestra materia está, digamos, con una serie de ejemplos que pues nosotros lo sacamos de manera muy elemental como una forma de hacerles más didáctica la enseñanza. Sin embargo, muchas de esas fórmulas o todas las fórmulas que utilizamos se sacan justamente de las estadísticas y parece que estamos distanciados de trabajar con números reales para nuestra economía y trabajamos pues con esta forma tan elemental pero muy efectiva para el estudio. Entonces, en esta ocasión yo les quiero hablar justamente de cómo vamos a llegar a utilizar la estadística en la conformación de algunas de las fórmulas que nosotros utilizamos en nuestros modelos.
Como ustedes saben, la economía, esta gran ciencia económica, se divide en dos partes para su estudio: microeconomía y macroeconomía. En el campo de la microeconomía se va a referir principalmente a las familias, las empresas. Por ejemplo, una forma de calcular los impuestos, el impuesto sobre la renta, cómo son las tarifas y demás, todo es a base de estadística. Yo me voy a referir a la parte macroeconómica, que es en la que trabajo, y para ello les quiero comentar, como ustedes ya lo sabrán, que nuestra carrera tiene una serie de elementos para poder llegar a hacer este análisis económico y poder comprender en qué estamos y poder dar respuesta y transformar nuestra realidad. Ustedes llevan una serie de unidades temáticas que ahora se le llama, pero aquí podemos ver que está estadística, historia de los hechos económicos, está matemáticas, están una serie de materias que de repente dicen, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo se liga? ¿Para qué me sirve? Y tal parece que no encontramos el punto de unión en todo esto. Hay que recordar que nuestra ciencia, como todas, tiene teorías. Estas teorías se modelizan, es decir, se hacen modelos económicos y posteriormente modelos econométricos, que es justamente donde se utiliza la estadística. Entonces, pues yo me voy a referir a una parte muy concreta de esta cuestión macroeconómica. Por ejemplo, nosotros hablamos de la demanda agregada. Para nosotros es muy importante conocer esta demanda agregada. Sabemos por el estudio de las cuentas nacionales que el equilibrio macroeconómico se da cuando todo lo que se produce, que sería nuestro PIB, es demandado, es decir, se compra, y que además existe el ingreso, el recurso económico para comprar. A eso le llamamos el equilibrio macroeconómico, que el ingreso del país sea igual, suficiente para adquirir, para demandar todo lo que se produce. Y entonces, en ese sentido, nosotros estudiamos la demanda agregada. La demanda agregada, si ustedes ya llevaron microeconomía, supongo, y ven la demanda, pero es la demanda de un producto. Aquí nosotros vemos la demanda de todo el país. ¿Qué demandan todas las familias, por ejemplo, en consumo? ¿Qué demandan las empresas en inversión? ¿Qué demanda el gobierno? Las exportaciones y las importaciones. Todo esto nos va a dar nuestra demanda agregada, que, como les decía, debe ser igual a la producción y debe ser igual al ingreso. De repente, como que no se ajusta todo al mismo tiempo, debido a que, bueno, a lo mejor a que no todo lo que se produce se vende este año, o a lo mejor no se produjo en inversión todo lo necesario, y entonces tenemos por ahí en las cuentas nacionales una cuenta que se llama variación de existencias. Pero finalmente todo queda ajustado para que haya este equilibrio. Y les quiero mostrar, me quiero centrar en la variable consumo. Esta variable consumo es una variable que nosotros tomamos de John Maynard Keynes, teoría keynesiana, y es la función más sencilla, más elemental. Hay otras funciones consumo, la de Friedman, la de Dosenberry, diferentes, pero la que estudiamos principalmente, la más sencilla, es esta función consumo, que nos dice que el consumo en todo nuestro país está formado. ¿Cómo se puede calcular? Bueno, con un consumo autónomo, que es lo que todo mundo gasta. Pero ¿qué sucede si de repente
a las familias les llega más recurso. Entonces, de ese más recurso que les llegó, hay una propensión marginal a consumir. Es decir, de esos 1,000 pesos que le llegaron de más a las familias o a nivel de toda la economía, de esas 1,000 unidades económicas, sean millones, miles de millones, billones, la unidad monetaria que tengamos, la unidad económica, vamos a ver que una parte se va a dedicar al consumo y otra parte se va a dedicar al ahorro. Entonces, esta función consumo para determinar la demanda es la más importante. Su peso es el mayor en la demanda. Entonces, es una función muy importante porque además nos dice cómo está el ingreso de las familias, cómo están los el ahorro que genera la economía para poder solventar la inversión, y nos va a mostrar el grado de pobreza, nos va a mostrar el grado en que se va saliendo de la pobreza. En fin, es una variable muy importante la función consumo. Les hablaba de la propensión marginal a consumir. Seguramente ya saben que todo lo marginal se va a presentar como una primera derivada. Por eso tenemos una C minúscula prima, que nos indica que la variación que sufre el consumo es proporcional a la variación que sufre el ingreso. Y entonces tenemos aquí en la función consumo, relacionándolo con álgebra y con cualquier otra materia de instrumentales, vamos a tener la ecuación de una recta. Y la propensión marginal a consumir va a ser la pendiente de la recta. Entonces, muchas veces, pues damos por hecho que eso es, y como que el alumno no alcanza a comprender, bueno, ¿y esto qué es? ¿De dónde sale? ¿Cómo se come? ¿Qué? No, pues esa es la función y ya. Pero aquí viene lo interesante, que la parte matemática es muy importante que nuestros compañeros profesores expliquen la función de la recta, no nada más matemáticamente o algebraicamente, sino relacionada con nuestro estudio de la ciencia económica. Entonces, para estudiar la función de la recta, se puede poner o una función consumo o una función inversión. La función consumo con pendiente positiva, la función inversión con pendiente negativa. Entonces, yo les quiero hablar ahora de la función consumo y su relación con la estadística. Ya me va a hacer favor el profesor. Bueno, aquí les quiero... ¿Pueden poner la primera pregunta? Bueno, aquí les presento un cuadro, oferta y demanda global de bienes y servicios. Como les dije en un principio, el PIB y la oferta, ¿cómo se forma el PIB? Con lo que se produce internamente más lo que se importa. La suma de PIB e importaciones me da la oferta. Y la demanda está formada por el consumo de familias, consumo de gobierno, o sea, lo que vimos, consumo, inversión, que son estas dos, la formación bruta de capital y la variación de existencias, gobierno, exportaciones, las importaciones ya las pasamos acá, y aquí tenemos lo que estadísticamente se llama discrepancia. Pero vean ustedes cómo la oferta es igual a la demanda. Y tenemos aquí esta estadística que en este caso viene trimestral, ya las estadísticas las presentan trimestrales, ya no las presentan anuales, del 94.1 y tengo al 2023 el primer trimestre. Y si se dan cuenta, va a tener los estadísticos, siempre se los van a presentar así, y les dan la cantidad mínima y la máxima para todas las variables. Les van a dar la suma
de todas estas variables y les van a dar la media, el promedio. Y entonces aquí van a dar una desviación estándar que nos va a indicar cómo están separados todos estos datos de la recta. Tenemos una línea recta, ya sea con pendiente negativa o positiva, y nos van a decir esta desviación estándar, todos esos puntos, qué tan alejados están de la recta que tenemos. Pero vean todo el mundo de información que tenemos y que INEGI nos proporciona. Entonces, si le podemos dar por favor al anual, profe. Aquí yo ya me tomé la tarea de sacar por periodos y lo hice por años, ya lo hice anual, si se dan cuenta, hasta el 22, y lo hice para el ingreso y el consumo. ¿Por qué tomé estas dos? Porque mi función consumo me dice que es un consumo autónomo más una propensión marginal a consumir de Y. Entonces estoy sacando consumo y estoy sacando ingreso. Aquí tengo mi función consumo, es un consumo autónomo más esta propensión marginal a consumir. Matemáticamente, ¿qué me representa? Consumo, que es la variable dependiente, ingreso, que es la variable independiente. ¿Por qué? Porque el ingreso va a determinar el costo. Entonces, variable independiente, variable dependiente. Tengo un consumo autónomo que, como decíamos, es lo que ya se compra, lo que ya se sabe. Y la propensión marginal a consumir, que es la pendiente de la recta, y que me va a indicar por cada unidad monetaria más que se tenga, qué proporción se va a dedicar al consumo, una, y la otra en cuánto va a hacer crecer al consumo de la economía. Entonces, con esto, pues hice un pequeño ejercicio nada más para el periodo 95-2000. Tengo datos para haber sacado varios sexenios, si se dan cuenta, saqué un sexenio. Pero podemos llegar hasta... Tenemos 3 años todavía de 23, nada más venía el primer trimestre. Pero se puede pasar tantito ahora sí. Bueno, una más a la E. No. Ahí. Y para arriba, a ver si sale más. En una cerca, por abajo. A ver, ahí nos quedamos, periodo 95. Lo que les quiero presentar aquí, tengo la ecuación de la recta. Esta es una ecuación de la recta en la que Y ahora es el consumo autónomo. Fíjense, esto es lo que nos enseñan matemáticamente, pero acá está nuestra función y vean cómo es exactamente la misma. Es algo que yo les comento a los alumnos. Las literales, pues cada quien puede usar las que quiera, las que le convengan, con las que estudió, las que vio en su libro favorito, en fin. Pero lo que debemos entender es el sentido de la ecuación. Y entonces, si se dan cuenta, esta ecuación es exactamente igual. Aquí Y barra es el consumo autónomo, B es la propensión marginal a consumir y X es el nivel de ingreso. Esto se va a resolver. Yo voy a encontrar dos variables, la variable Y, que es consumo autónomo, y la variable B, que es la pendiente. Entonces, para ello voy a usar la regresión lineal de mínimos cuadrados. Aquí ya nos estamos relacionando más con la estadística. Y entonces, tengo aquí ya mi fórmula de regresión lineal, que me dice que hay una sumatoria de X por Y. Ya tengo aquí mis datos para X, mis datos para Y, el producto de XY y X cuadrada. Tengo también, si le baja otro poquito, otras dos celdas, bájale, ¿dónde estaba?
Bueno, es que ya se nos van a perder las de arriba. Ahí viene. Entonces, aquí tengo ya los datos. Tengo la sumatoria que me está pidiendo aquí. Tengo también los promedios. Tengo sumatorias y promedios. Y tengo aquí mi fórmula. Entonces, aquí tengo ya mis datos. Y con eso voy a sacar primero B, que es la pendiente, o sea, la propensión marginal a consumir. Entonces, profe, ¿puede señalar aquí? Aquí está. Esto, aquí está expresado. ¿Sí? Y obtuve la pendiente. Y por otra parte, este va a ser mi gasto autónomo. O sea, voy a trabajar con esta Y. Y entonces voy a tener que mi ecuación consumo para 95-2000 va a ser igual consumo. Ya no le puse C, le cambié a F, porque por acá habían otras letras C, pero va a ser igual a consumo autónomo más la propensión marginal a consumir del ingreso, o más adelante del ingreso disponible. Pero esta es una forma, esto lo hice con la función consumo, pero también lo puedo hacer con la función inversión, que es una recta. La puedo hacer también con una función de impuestos, que también de manera didáctica solamente utilizamos una variable autónoma, una propensión marginal y el ingreso u otra variable. Entonces, cualquiera de esas variables se puede calcular mediante este método y podemos llevar pues ejemplos probablemente más reales. ¿Qué es lo que sucede? Ya cuando llegan ustedes a macroeconomía, pues teóricamente deben tener pues toda una base para seguir adelante. Pero ¿qué nos encontramos? Que o no les gustó la materia, o no pudieron asistir, o se enfermaron, o les pasó todo lo del mundo. Resulta que llegan y dicen, ¿pero de qué me hablan? Entonces, como comprenderán, no puede uno regresarse a hacer todo y simplemente trabajamos con la función consumo. Decimos, aquí hay una función consumo. Decimos, consumo es, puedo decir, 250 más 0.8 de 10. Y ya tengo una función consumo que yo puedo, mediante mi modelo, ya sea de demanda agregada keynesiana o de mi ecuación IS, sacar un nivel de ingreso. Pero pues por ahorita los quiero dejar con eso, no quiero pasar el tiempo, creo que ¿cómo ando? Entonces pues les quiero agradecer su atención y espero que esta reflexión les ayude y que le pongan mucho más empeño a todo lo que están estudiando, porque todo lo necesitamos. Muchas gracias. Compañeros del fondo que están parados aquí enfrente, hay algunas bancas por si quieren acercarse. Bueno, continuamos, pero antes que nada, maestra Guadalupe, muchas gracias por compartirnos de su tiempo y su conocimiento. Y para continuar, el conocer la dimensión de un poder que puede asociar del Estado es importante y es el primer paso para eliminar posibles prácticas contra la comisión económica. La captura de los órganos y funciones del gobierno, en general la compenetración del poder económico en el poder político para el beneficio del primero, el cálculo de la riqueza no solo surge cierto pragmatismo para el quehacer público, sino también una visión más profunda de la polarización social que priva en el país y que apenas suele tocarse con distinciones políticas o ideológicas.
A continuación, el profesor Felipe Díaz Infante del Departamento de Economía Política que imparte la unidad de aprendizaje de Teoría del Valor y del Capital, nos expondrá el tema sobre la cuantificación de algunas categorías de la crítica de la economía política. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Este tema de suyo es, si no se tiene un enfoque preciso, se puede volver muy árido hablar solo de número. Para empezar. El segundo aspecto, miren, ¿cuál es una de las observaciones críticas y no pocas maledicencias hacia la enseñanza de la crítica de la economía política o economía política marxista? No pocas son las ocasiones en que se dice que es puro orgullo. Le iba a poner el adjetivo pinche, pero no se ve. Evidentemente, todo el sistema teórico de Marx es complejo, es amplio, y solamente teniendo un conocimiento pleno de se puede hacer la distinción efectiva de la importancia en términos ideológicos, en términos teóricos, pero también en términos de determinaciones de carácter cuantitativo. Ya lo exponían en la sesión anterior y en este momento la maestra Guadalupe García. La importancia que tiene el análisis desde el enfoque cuantitativo. Yo me he hecho la tarea con no pocas críticas al respecto de identificar cuáles son los elementos de carácter teórico que vamos a encontrarle una determinación de carácter cuantitativo. De manera evolutiva, por decirlo de alguna manera, desde el tomo 1 hasta el tomo 3, cómo se van identificando categorías que se pueden cuantificar. En términos generales, tenemos categorías que, insisto, al principio en el tomo 1 nos va indicando Marx. No las voy a explicar todas y cada una, simplemente voy a dejar asentado que todas esas categorías que tienen un contenido teórico, que tienen una expresión de carácter, una expresión e interpretación de carácter ideológico, también nosotros las podemos identificar en términos de análisis cuantitativo. No lo quiero hacer árido, serían esas algunas de las categorías fundamentales, pero también de relaciones funcionales, ¿sí? No fórmulas, son relaciones funcionales en el sentido de que expresan la relación que existe de una variable respecto de la otra. Y tampoco son fórmulas. ¿Por qué? Porque en el caso de la tasa de explotación o cuota de plusvalor o tasa de plusvalor, se expresa una relación de carácter social. Si yo les pregunto cuál es la fórmula del cuadrado de la fórmula del área de un cuadrado, pues me van a decir lado por lado. Pero esa fórmula, ese lado por lado, en absoluto tiene carácter o algún carácter de tipo social. Sin embargo, en lo que más denomina la tasa de plusvalor o cuota de plusvalía, identifica una relación de carácter social. ¿Por qué? Porque es una clase social a la que le corresponde esa parte del capital adelantado que nosotros llamamos capital variable, y nos decía la maestra Margarita al inicio, con el antecedente de William Petty, que cubre los elementos de subsistencia de una clase, la clase trabajadora. En tanto que la masa o la cantidad de plusvalor, es decir, esa magnitud de valor que se agrega en el proceso de producción y que se adueña otra clase social. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que es una relación de carácter funcional. Cuánto de la riqueza que se genera le corresponde a una clase y cuánto le corresponde a otra. ¿Cuál es el otro elemento, nada más para rápido, lo que se denomina la composición orgánica del capital? ¿Sí? En pocas palabras, esta categoría identifica o nos permite identificar el grado de tecnología que hay en una actividad económica, en algún sector de la producción. ¿Qué quiere decir esto? Que hay sectores de la producción en donde la inversión en la fuerza de trabajo es más alta y hay sectores de la producción en área, en tecnología, es mucho más alta. Rápido.
En la agricultura, por ejemplo, el uso de mano de obra es más intensivo que en la industria de las telecomunicaciones. En las telecomunicaciones el grado de tecnología es mucho más alto. Por lo tanto, ¿qué significa? Que ese carácter cuantitativo de la composición orgánica de capital nos va a permitir identificar ese grado de tecnología. No quiero aburrirlos. Marx, desde el tomo 1 hasta el tomo 3, encuentra que la composición orgánica de capital tiene una relación complementaria con el grado en que se utiliza la fuerza de trabajo. Todo eso para identificar, fíjense bien, ya nos dieron antecedentes en la sesión anterior y ahorita la maestra Guadalupe, del uso que tenemos que hacer para efectos de análisis cuantitativo. En este caso, el trabajo que realicé es a partir de los censos económicos que elabora el INEGI cada 5 años, en este caso del 89 al 2014, es decir, del 88 al 2013. Entre paréntesis, ¿por qué no hice el de 2018, 2019? Porque desafortunadamente la forma de presentar los resultados se modificó muy sustancialmente y la verdad ya no me dio tiempo de empatar los datos. 1, 2, está en metadatos, no está en el censo económico que se presentó por escrito. Nosotros tenemos en el censo económico o en los censos económicos estas categorías: el personal, lo que se remunera a empleados y obreros, es decir, lo que se, distinguiendo los que trabajan directamente en la producción y los que trabajan en actividades administrativas, contables, dirección, etc. Los activos fijos netos, ya nos comentó un poco la maestra Guadalupe, la formación bruta de capital, es decir, la inversión en activos fijos, la producción bruta total, se me olvidaba, el subsector en específico al cual me aboqué es el sector petrolero, ¿sí? Es decir, una de las principales industrias de nuestro país. Algunos comentarios que surgen precisamente a partir de los números. El análisis de los números necesario y forzosamente nos lleva a un análisis de carácter cualitativo, pero lo tenemos que demostrar o lo tenemos que mostrar a partir de los numéricos. Fíjense nada más, 3 elementos fundamentales. Formación bruta de capital en 88, es importante los años. En 88, recuerden ustedes, inicia el sexenio de Carlos Salinas, ¿sí? Cuando se supone o se considera ese inicio fundamental del modelo, algunas veces llamado de manera peyorativa neoliberal, o simplemente un modelo de liberalización del mercado y de regulación de la economía. En otras palabras, la venta de los principales activos de las empresas estatales. Una de ellas, Pemex, que si bien no fue vendida como tal, de manera mañosa, desde Salinas, Cedillo, se fueron desincorporando actividades de la petroquímica. Que decían ya en términos conceptuales tal o cual actividad ya no es petroquímica básica. ¿Por qué? Porque la Constitución establecía que la petroquímica básica era de tarea exclusiva del Estado mexicano. Entonces, por medio de subterfugios, entre comillas, legaloides, que lo que hicieron es que ya no es petroquímica básica, es petroquímica secundaria, por lo tanto lo vamos sacando. Fíjense, un elemento fundamental, formación bruta de capital, les decía la formación de capital fijo, maquinaria, instalaciones. En 88 la formación bruta de capital está en miles de millones de pesos corrientes, es decir, a pesos de cada año. 3.038 en miles de millones de pesos en 88, pero fíjense qué pasa en el 2003, la formación bruta de capital es negativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No se invirtió en el sector petrolero, insisto, fundamentalmente Pemex. Y el salto que se da de 2003 al 2008 es importante, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque no hubo otra opción
producción, con todos los excedentes petroleros. Nada más hay un dato para que se lo lleven. Los excedentes petroleros que obtuvo México en los sexenios de Fox y Calderón fue de casi $500 billion. ¿Que a dónde se fueron? Se fueron a gasto corriente del gobierno federal. ¿Cuál fue el gasto corriente? Todo lo que se incrementó en sueldos y cositas de lujo y todos los lujos de Fox y Calderón que sintieron que llegaban a gobernar Suiza. ¿Qué es lo que sucede entonces? De 2008 a 2013 se incrementa a casi el triple la formación bruta de capital, ¿sí? Sin embargo, esa formación bruta de capital no se ve reflejada de manera sustancial en la producción bruta. Se incrementa al triple la formación bruta de 91 a 196, pero la producción únicamente de 1998 incluso se reduce. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El análisis que hacemos desde las categorías de la crítica de la economía política, nosotros lo podemos comparar de la siguiente manera. Es lo que llamamos capital variable, capital constante fijo, capital constante circulante, a partir de las determinaciones contables, de las cuentas nacionales me refiero, en los censos, como queda. Se va a ver de manera más evidente ahí. Formación bruta de capital, ¿sí? Fíjense cuál es la evolución, 98, 93, 2013 es negativa, lo que les decía, 2008 y 2013 con una parcial inversión de los excedentes petroleros. ¿A qué se refiere con los excedentes petroleros? Recuerden, en esos años el barril de petróleo rebasó los $100, ¿sí? Cuando México, lo que posteriormente lo que se puede denominar la renta petrolera, a México le cuesta producir un barril de petróleo en promedio entre 25 y $40. Imagínense cuando los vendíamos en 100, $110. ¿Sí? Todos esos excedentes petroleros, ¿a dónde fueron? Preguntárselo a mi tocayo, ver si me regachos por tocayo de ese güey. Perdón de ese individuo. La composición bruta de capital versus la formación de capital fijo, ¿qué quiere decir? El grado de tecnología versus lo que se está invirtiendo para el mayor avance de la industria petrolera. Y otra vez, fíjense cómo se ve de manera sustancial la diferencia. Tasa de acumulación de capitales a partir todo eso a partir de la producción y las ventas, incluyendo los excedentes petroleros, como la tasa de acumulación de capital tuvo un descenso fundamental del 2003 al 2013, ¿sí? Como variación quinquenal. Este es uno de los aspectos más importantes que me quisiera detener. Grado de explotación. Yo siempre les digo, no tomemos el término de explotación como aquel de que cuánto obtiene el maldito capitalista que explota al pobrecito pobre. No. Entendamos el grado de explotación en cuanto al resultado que tiene el empleo de fuerza de trabajo en la producción. ¿Sí? Por lo tanto, esa tasa de plusvalor o ese grado de explotación, que significa cuántos pesos de beneficio de plusvalor voy a obtener por cada peso que estoy pagando por fuerza de trabajo. Fíjense, en 88, por cada peso que se invertía en fuerza de trabajo se obtenían 19 pesos. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en el caso, fíjense, en los años de los excedentes petroleros? Por cada peso que se invertía en fuerza de trabajo, como beneficios obtenían más de 60 pesos. Es decir, una tasa de plusvalor o una tasa de explotación del 6,000%. Los ejemplos que vemos en el capital, hablamos de una tasa de plusvalor del 100, 150%. Estos son números reales a partir de los censos económicos, una tasa de plusvalor, una tasa de explotación de 6,000% en el 2003 y casi el 80 pesos por cada peso invertido en el 2008, aunque se desciende un poco hacia el 2013. ¿Pero por qué? Porque empieza el descenso en el precio del barril de petróleo. En
ese sentido, entonces, ¿qué es lo que identificamos? Que el grado de explotación, insisto, es decir, el beneficio que se obtiene por la inversión de fuerza de trabajo, ha tendido a descender, pero no por la producción en sí, sino por el precio internacional de barril de petróleo. Esta es un poco ya más técnica, la famosa distribución funcional del ingreso, es decir, de todo lo que se obtiene en la producción bruta total, cuánto se va a beneficio obtenido por plusvalor y cuánto se va al pago de la fuerza de trabajo de los obreros directamente involucrados. La tasa de ganancia, nos dice Marx, es el beneficio y plusvalor no solo en relación a lo que se pagó por fuerza de trabajo, sino en relación a todo lo que se invierte, incluso en maquinaria, es decir, activos fijos, o lo que en términos conceptuales se denomina capital constante, fijo y circulante. Fíjense cómo el movimiento de la tasa de ganancia cumple lo que Marx habla en el tomo 3 de la famosa tendencia descendiente de la tasa de ganancia. No obstante que la magnitud del beneficio que se obtiene por plusvalor es cada vez mayor. Y aquí ya tenemos todo un juego. ¿Cuánto lleva? ¿Ya me pasó? Quiero tener el mayor grado de plusvalor en esta clase. Más bien extraordinario. Voy a usar el tiempo de ustedes. Todos los elementos en el sector petrolero, insisto, desde la óptica de lo que nos dice Marx en los tomos 1, 2 y 3, y que nos ayudan a entender, insisto, lo que decía en un principio, cómo entender los fenómenos de la economía desde un enfoque, desde un análisis de carácter cuantitativo, sin dejar, o más bien, sin considerar qué escuela de pensamiento se esté ocupando, se esté abrazando con Z, no con S. ¿Sí? Al final de cuentas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la tarea que tenemos los docentes en esta Escuela Superior de Economía? Se lo he dicho y va a decir que bien molesto con eso, es que aprendan ustedes a hacer análisis económico desde cualquier escuela de pensamiento, ¿sí? Desde la microeconomía, desde la teoría keynesiana, desde la crítica de la economía política, desde la visión evolucionista, institucional, etcétera. El punto fundamental, ¿cuál es? Que aprendan a hacer ustedes análisis cuantitativo. Gracias. Gracias, profesor Felipe, por compartirnos su punto. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, presenta los resultados de las cuentas económicas y ecológicas de México. Estas miden el impacto que el agotamiento de los recursos naturales, como la degradación del medio ambiente, ocasionando por la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, tiene en la economía esto. Además, proporcionan información para cuantificar en unidades monetarias los esfuerzos realizados para la protección del medio ambiente. Las cuentas económicas y ecológicas de México brindan información económica para la toma de decisiones y forman parte del Sistema de Cuentas Nacionales de México, el SCMM. A continuación, el maestro Alfonso Vargas López, profesor del Departamento de Economía Política y del Departamento de Historia y Geopolítica, que imparte la unidad de aprendizaje y crítica de la teoría económica contemporánea, desarrollo sustentable, diversidad natural y cultural en México y economía agrícola. Profesor. Muchas gracias. Agradezco la invitación. Bueno, parte de lo que voy a decir está en este libro. El año pasado, este año, publicamos el doctor Víctor Palacios servidor sobre el tema de la sustentabilidad. Me parece importante porque es un esfuerzo desde la economía para discutir estos temas. Entonces, voy a tratar de ser breve. Ya ven que a mí ni me gusta el rollo, soy de economía política. Espero que el maestro Felipe me ayude. Bueno, vamos a empezar, ¿no?
Regresa. Despacito, despacito. Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es la sustentabilidad? Este es un debate, ¿no? No está resuelto. ¿Se puede medir la sustentabilidad? Es otro tema. Indicadores e índices de sustentabilidad. Y la que sigue, al principio se platicó ya la visión que tenía William Petty sobre la riqueza, ¿no? La madre de la riqueza es la tierra, el padre es el trabajo. Y entonces, ¿qué ha pasado con la tierra, con los recursos naturales? Están sobreexplotados, nos los estamos acabando. En los 80s hay un debate sobre en el marco de las Naciones Unidas y se discute esto que se llama desarrollo sustentable o sostenible. Es toda una discusión que no vamos a dar aquí, pero yo cómo lo tratamos en el libro y cómo lo trato en algunos materiales y sobre todo en las clases de sustentabilidad, que vemos, se discute estas visiones, el capital natural y dos visiones fundamentales, el ecocentrismo, ¿no? Que es muy fuerte. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay que tocar nada de la naturaleza, tiene que quedar intacta, ¿no? Entonces ahí no hay desarrollo, la gente se puede estar muriendo de hambre, pero no vamos a tirar árboles, no vamos a hacer nada. Y la otra visión, ¿no? El antropocentrismo, que pone en el centro las necesidades de las personas, ¿no? Es el capitalismo, y esto nos lleva a una sustentabilidad muy débil. Y puede haber intermedios. La discusión en términos de la sustentabilidad tiene que ver con algo que se ha denominado el capital natural, ¿no? Y entonces hay diferentes grados, ¿no? De capital natural. Toda una discusión si hay capital natural o no, pero es una herramienta de análisis que nos permite hacer una clasificación, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los criterios? Miren, economía sin fronteras, ahí es muy débil y lo que buscamos es que crezca la renta creciente, que el PIB crezca, y así se mide el desarrollo y el crecimiento. ¿Sí? El conservacionismo, la ecología profunda, ¿no? Es muy fuerte y ahí no hay nada que tocar. Y lo intermedio es donde está la posibilidad de atender, de desarrollar y de hacer que el criterio de sustentabilidad funcione, porque si no se queda en el discurso. Lo más difícil de la sustentabilidad es que todos nos volvemos sustentables, ¿no? Lo digo en mis clases, desde bingo hasta todo, no nada más le pintan verde y ya son, las escuelas somos sustentables, aunque tiramos muchas cosas, ¿no? ¿Dónde está lo intermedio? Sustentabilidad débil y fuerte, la economía ambiental, que es la visión neoclásica, tratando de internalizar las externalidades negativas, y la economía ecológica, que plantea que hay un capital natural crítico que debemos de preservar y sobre todo se preocupa por el ámbito de los indicadores físicos. La que sigue. Bueno, ¿cómo podríamos operar o hacer operativo esta visión de sustentabilidad? Nosotros hemos planteado, está en el libro, hablamos de una visión operativa y funcional. ¿De qué se trata? Pues atender las escalas de lo local, lo nacional y lo global. No se puede hacer sustentabilidad solamente en un espacio, en mi casa, en mi colonia, tiene que ser de todo el ámbito mundial, global, del planeta. Tenemos que utilizar instrumentos de mercado, pero tenemos que hacer compatibles diferentes objetivos. ¿Cuáles? Los económicos, los ambientales, los sociales. Tiene que ver con la población, el consumo y la pobreza. Hay que agregar la dimensión cultural y la parte institucional. ¿No? Diría yo, falta el componente de la democracia, porque podríamos tener sustentabilidad y crecimiento para vivir en una dictadura y tampoco se trata de eso. La que sigue, por favor. Bueno, se puede medir la sustentabilidad, es un debate. La ciencia económica, desde que surge, está en esta discusión, ¿no? Se puede determinar de dónde viene la riqueza, ya lo dijo Petty, luego los clásicos, ¿no? Y entonces, ¿qué hay? Ya la economía ambiental y la economía ecológica han avanzado en algunos puntos, ¿no? La naturaleza nos va a proporcionar una serie de elementos, estos tienen valor económico, pueden tener valor de uso, valor de cambio, ¿sí? Y entonces, ¿qué se intenta? Pues medir la sustentabilidad, medir el capital natural. Y de eso se trata mucho la discusión sobre sustentabilidad que sigue. Bueno, aquí hay diferentes criterios: sustentabilidad fuerte y débil, marco conceptual, sujeto y método de valoración.
¿Qué pasa con los mecanismos de sostenibilidad débil? Ellos consideran que hay una forma de medir fuerte o comparabilidad fuerte y es una valoración monetaria o crematística. Le dan valor de uso y valor de no uso, y hay diferentes métodos de valoración. Ahí sobre todo se le asigna una cantidad monetaria. En la sustentabilidad fuerte, ahí se parte de una comparabilidad débil, valoración multicriterio, que es tomar muchos criterios y ya vamos a ver cómo se integran, y hay diferentes medidas de impacto, de metabolismo, coste ecológico y también hay monetarios. ¿Qué sigue? Bueno, ¿qué son los indicadores? Si nosotros partimos de hacer operativo y funcional este concepto de sustentabilidad, pues hay que buscar la manera de elaborar indicadores que nos permitan decir en dónde estamos y cómo podemos construir sustentabilidad. Bueno, y esto es un tema estadístico, indudablemente, ¿sí? En la conferencia de Río del 92, dentro del programa 21, se creó una comisión que se hizo cargo de proponer y desarrollar estas iniciativas de indicadores ambientales. La que sigue. Bueno, acá una definición: es una función de una más variable que conjuntamente miden una característica o atributo de los individuos en estudio. Puede haber diferentes criterios, debe ser una definición clara y debe de haber información confiable. Un problema sustantivo en estos aspectos es la información. ¿De dónde viene la información? ¿Cómo la podemos procesar? ¿Y cómo podemos garantizar generar indicadores? ¿La que sigue? Bueno, acá hay otro taxonomía de indicadores, ¿no? Hay en escalas mundial, nacional, regional y a nivel sectorial, ¿no? Y ahí está el enfoque sistémico que tiene que ver con lo ambiental, con el desarrollo sustentable y las que se miden, monetizados, índices, ¿no? Y ahí van a ver que hay un conjunto impresionante. ¿La que sigue? Bueno, algunos otros indicadores, sustentabilidad débil, muchos si ustedes los buscan en internet les va a dar una cantidad impresionante de mediciones. Renta nacional, regla de Hackett, regla de ahorro genuino, regla de oro ambiental, Producto Nacional Neto Corregido, de la Fuerte, que tiene que ver con indicadores físicos, los energéticos son fundamentales. El consumo energético nos está llevando al cambio climático. Por eso los huracanes ahora pasan de tormenta a nivel 5. ¿Sí? ¿Pero qué sigue? Bueno, y habría que mencionar que en 96 hubo una reunión de una fundación de la Rockefeller en Velayo, Italia, y se establecieron una serie de criterios para desarrollar estos indicadores ambientales. Estos criterios, la que sigue, son importantes porque, bueno, no se trata nada más de generarlos, porque sí tiene que haber una lógica, tiene que haber un rigor estadístico y tiene que haber una conceptualización, porque si no confundimos, enredamos y pues no llegamos a... Como cualquier ciencia se requiere rigor académico, ¿sí? Tiene que haber una visión conductora y guiada por una visión clara, y las metas, debe de haber metas para los indicadores, debe de haber una perspectiva holística, es decir, tenemos que integrar todos los elementos que influyen en la interacción humanidad-naturaleza. Pues no es una relación solamente sectorial, es múltiple, ¿sí? Tiene que haber elementos esenciales, tiene que haber un alcance adecuado. Aquí yo pongo las características, todo está en el libro, No lo venimos a vender, para que lo conozcan. La que sigue, otros de los criterios, ¿no? Enfoque práctico, ¿sí? Tiene que haber apertura, todo el mundo debe de conocer estos indicadores, saber que si me dicen la huella ecológica personal, la de mi familia, la de mi ciudad, inmediatamente saber de qué se trata. Cómo nos estamos acabando y cuántas veces nos estamos consumiendo el planeta con los estilos de consumo. ¿Sí? Se debe de comunicar de manera eficaz, deben de estar evaluados continuamente. ¿Para qué? Pues para perfeccionarlos, porque el tener buenos indicadores nos puede permitir construir sustentabilidad. Y capacidad institucional, es decir, tiene que haber una presencia de los gobiernos del Estado para garantizar esta información. La que sigue.
Bueno, ya vamos a los índices. Tenemos la información, ¿no? Con esta información construimos indicadores y luego vamos a construir índices de sustentabilidad. ¿Sigue? Es todo un trabajo, ¿no? Es todo un proceso. ¿Sí? Son indicadores compuestos que resumen la información contenida en los sistemas de indicadores, y esto ha generado un creciente interés como una herramienta que contribuye a la formulación y análisis de las políticas públicas, así como su evaluación y comunicación. ¿Sí? Entonces, cuando un gobierno diga, no, pues ya somos sustentables, pues hay que medirlo, ¿no? Hay que, ¿dónde empezamos y cómo avanzamos? ¿Cuánto consumo energético? ¿No? Huella ecológica, consumo de un N cantidad de indicadores. No es tan sencillo. Bueno, se trata de traer la atención, generar debate, ¿sí? Y hay una serie de elementos que permiten a los que toman las decisiones, pues, saber en qué situación estamos y hacia dónde nos vamos a dirigir. ¿Sí? Te dije, son agregados, tienen ponderaciones, que es también un tema totalmente de estadística. Ya vamos a ver ahorita unos ejemplos. ¿La que sigue? Bueno, y aquí hay una propuesta de cómo deberían de construirse, una de la OCDE y otra de dos autores, ¿no? Entonces hay que tener un marco teórico, definir qué es la sustentabilidad, seleccionar la información, sacar los datos perdidos, hacer un análisis multivariado, normalizar, ponderar y agregar. Hay que hacer análisis de incertidumbre y sensibilidad, hay que regresar a la información y hay que ver cómo se ligan con otros indicadores, y hay que visualizar los resultados. El indicador que se conoce mucho, por ejemplo, el de huella ecológica, nos dice, ha ido avanzando, que hay un mayor consumo de las familias. Entre más crece el ingreso, las familias pueden consumir más y puede ser más insustentable. Entonces hay que modificar. Ese sería el ejemplo. Bueno, la que sigue. Pros y contras. Bueno, hay una serie de elementos. Nos pueden ayudar, sí, pero también pueden llevarnos a equivocaciones. No todos tienen la misma metodología y podemos combinar de manera inadecuada la visión débil con la fuerte, entonces generar una mezcolanza que no permite identificar la sustentabilidad. ¿Sigue? Bueno, debe de haber condiciones técnicas, ¿no? Debe de haber existencia y determinación, tiene que haber monotonía, unicidad, ¿no? Varianza, deben ser homogéneos, ¿sí? Esto nos ha llevado a un número importante, ¿sí? Por acá les pongo ahí aspectos que debemos de ver: métodos de agregación, interpretación y metas, habilidad para detectar la pérdida o fuga de información. Fíjense, hay más de 500 índices o indicadores de sustentabilidad. Entonces, en ese mundo, pues hay que, si nosotros queremos proponer uno, pues tendremos que ser lo suficientemente hábiles como para generar uno que cumpla los requisitos, pero que además ayude a la construcción de sustentabilidad, porque si no, nada más queda en un ejercicio. Aquí los ejercicios de medición no solamente son ejercicios teóricos, nos deben de ayudar a generar transformación de la realidad, ¿no? En el consumo, en la inversión, en la operación de políticas públicas para construir sustentabilidad. La sustentabilidad no se logra nada más por buena voluntad. No, tiene que haber un proceso que es muy difícil, muy complicado, ¿sí? Bueno, entonces ya dije lo de la que sigue. Bueno, y aquí traigo yo pues, un resumen, ¿no? No los voy a platicar todos. Aquí nos podemos llevar toda una sesión, un coloquio de indicadores e índices de sustentabilidad. Pero miren cuántos hay. Más de 500, y ahí están. De características, se tienen que tomar determinaciones. Hay algunos que tienen que ver con el aspecto físico, algunos tienen que utilizar ponderaciones, ¿sí? Esta ponderación igual, ¿a qué se refiere? Pues consideramos 3 sectores, ¿no? Y les damos el mismo peso, ¿sí? Los mecanismos de agregación, que es importante, puede haber distorsiones, y entonces hay que cuidar todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está el listado. Puede haber algunos que
vayan entre 0 y 1, entre 0 y 100, y bueno, cada quien va construyendo sus indicadores. Dentro de sustentabilidad fuerte, sustentabilidad lenta, ¿no? Es todo un ejercicio. La que sigue, ya con eso voy a acabar. Y bueno, acá hay otros, ¿no? Y bueno, los que están en estadística, pues aquí están fórmulas fundamentales, la Z-Score, para establecer, normalizar la distribución, ¿sí? Los monetizados, etc. Entonces, mi conclusión es importante, no puede haber sustentabilidad si no sabemos hacia dónde dirigir el esfuerzo. Tiene que haber indicadores, tiene que haber un ejercicio en particular desde la ciencia económica para contribuir a que estos indicadores, estos índices, nos orienten a modificar la realidad. Las grandes crisis que estamos viviendo tienen que ver con cambio climático, con la pobreza, y tienen que ver con pues una crisis de la civilización, ¿no? Porque el capitalismo al final nos está llevando a un punto donde es muy difícil vivir, no solamente para los humanos, sino también para los otros seres vivos que están en este planeta. Entonces de eso se trata. Ahí le dejo. Muchas gracias. Muchas gracias por lo compartido, profesor Alfonso. Ahora pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer un comentario? Para Alfonso, y es referente a qué importancia tiene en la medición del progreso de la sustentabilidad, qué importancia tiene las cuentas satélite del medio ambiente que publica INEGI. Si no lo mencioné, uno de los primeros esfuerzos es las cuentas ambientales. México y otros países han desarrollado este sistema de información. Lo que hacen es medir en términos monetarios los impactos físicos de la actividad. Nos puede dar una información, establecen el Producto Interno Neto Ecológico y entonces restan todo aquello que tiene un impacto. Entonces, importante porque las cuentas ambientales nos dan un primer acercamiento. ¿Cuál es la limitación? Por ejemplo, hay cuentas nacionales, pero no hay cuentas estatales, municipales, todo está medido en términos de dinero, entonces es un mecanismo de sustentabilidad de vida. ¿Qué haría falta? INEGI, por ejemplo, tiene un catálogo de indicadores, el problema es la continuidad, ¿no? Indicadores de carácter físico que no nos dan la información, pues no sabemos qué está pasando. Entonces sí es muy importante, es tal vez la primera parte que hay que revisar. De hecho, en la escuela hay el maestro, el doctor Almagro, tiene todo un texto sobre cuentas ambientales, muy interesante, muy importante conocerlo. Esa me la brinqué de las primeritas. ¿Alguien más tiene? Por favor. Gracias, amigo. Bueno, mi pregunta está dirigida, bueno, a todos, pero en particular al profesor Felipe. Me agradó su exposición, ¿no?, de la cuantificación de los conceptos de economía política, en específico de la de Marx. Y yo creo que esta ponencia es muy buena en general, pero en particular, ahora que se viene el proceso, que estamos en el proceso del cambio de plan de estudios, porque no es ningún secreto que en nuestra escuela hay mucha molestia, tanto de estudiantes como de profesores, porque parece ser que se estudia de más a Marx, ¿no? Tenemos 5 unidades donde se estudia el capital y una donde se estudia, bueno, no sé si todos los profesores, pero se estudia Lenin, ¿no? La de su obra del imperialismo, etcétera, ¿no? Me parece que es un mercado mundial. Pero bueno, yo personalmente creo que en lugar de enseñarse de más a Marx,
Creo que más bien o se enseña de menos o no se enseña como debería. Porque si los alumnos están diciendo, o algunos comentan que no sirve para nada, que es un dogma, que es como una Biblia, que ya no aplica Marx a la realidad actual, ¿no? Que ya hay que estudiar otras teorías, y sí, yo estoy de acuerdo, hay que estudiar todas las teorías que se puedan, pero me parece ser que el hecho de que, al menos dentro de mi opinión, la teoría más acertada, más acercada a la realidad, que es la marxista, no se estudia, cuando tenemos un plan de estudios, para mí, incluso aunque se vaya a actualizar, qué bueno, pero para mí ya está muy completo, porque se estudia a Marx, se estudian a los clásicos, se estudian a los neoclásicos, ¿no? Hay una gran diversidad de estudios de teoría económica ya en nuestra escuela, ¿no? No es nada más Marx, ¿no? Como algunos dicen, no conozco, pero algunos dicen que en la Facultad de Economía sí se estudia. No es nada más a los neoclásicos, como en la ITAM, ¿no? Yo creo que esa es una gran ventaja que tenemos en nuestra carrera, pero no es suficiente, ¿no? Yo creo que es necesario, sí, estudiar mejor las teorías neoclásicas, las clásicas y las nuevas, y la neuroeconomía, etcétera, etcétera. No recuerdo exactamente cómo se llama. Pero creo que también hay que estudiar mejor a Marx, ¿no? Porque el profesor hizo una demostración tan sencilla, ¿no? Sí, es aritmética, es álgebra, ¿no? Que vemos desde secundaria, y que los estudiantes estamos diciendo que ya no se aplica, ya no sirve, o que no nos sirve para nada, pues yo creo que es un grave error, ¿no? Para la Escuela Superior de Economía y para los que vamos a egresar y que el día de mañana vamos a aplicar estos conocimientos en la realidad, ¿no? Porque recordemos, compañeros, esta es una reflexión que me gustaría compartirles. Los errores de los doctores pues pueden matar a una persona, ¿no? Cuando está operando, pero los errores de los economistas pues no sé si puedan matar a personas, pero sí pueden dejar, por ejemplo, sin empleo a miles de personas, ¿no? Y los puede llevar al hambre, etcétera, ¿no? Ahí tenemos el resultado de una política neoliberalista desde el 94, etcétera, etcétera. Ya todos sabemos eso, bueno, se supone. Entonces, pues sí me gustaría saber qué opinión tienen ustedes en este proceso del cambio de plan de estudios con respecto a la enseñanza de la crítica a la economía política, ¿no? Sobre todo ahorita en la lista de la estadística que están hablando, ¿no? En este coloquio. Muchas gracias. Gracias. La definición fácil, la decisión fácil de si continuar o no continuar con el estudio de la crítica de la economía política la podemos tener todos. ¿Cuál es la decisión complicada? Saber efectivamente para qué nos sirve, en qué momento nos está preparando para entender una realidad, en qué momento nos está sirviendo para saber dónde estamos parados. No es una discusión fácil. Lamentablemente, y está quedando grabado, ni modo, me voy a poner. Lamentablemente, tanto, diría los clásicos, tanto tirios como troyanos, tenemos una postura que puede tender a ser demasiado fundamentalista. No leas a Marx porque no te van a preguntar la tasa de plusvalor cuando vayas a pedir trabajo. Yo les preguntaría a muchos cuántas veces en el trabajo les han pedido determinar una curva de indiferencia. La necesidad, y yo sí lo planteo así, la necesidad del entendimiento, le decía yo al cierre de mi intervención, la necesidad de conocer todas y cuantas teorías posibles podamos saber, conocer. En la actualidad en la escuela nada más, en términos generales, abordamos dos escuelas de pensamiento, ¿sí? Una en mayor número de unidades de aprendizaje y otra en menor. Ya lo comentaba el compañero, en general podemos decir que son 7 unidades de aprendizaje las que tienen que ver con la crítica de la economía política, ¿sí?
si contamos, y no es disputa cuantitativa, no es disputa numérica, decir, es que son tantas de microeconomía, tantas de macroeconomía, tantas de matemáticas, no se trata de eso. Se trata de entender que la formación como científico social, en particular en la economía, amerita, necesita y exige conocer todo. Ojo, no todo en la escuela. En la escuela van a entender, van a conocer el basamento, el concepto original de lo que van a hacer ustedes allá afuera. ¿Sí? Se dediquen al sector público. ¿Cuál es lo que nos decían cuando yo estudiante? ¿Cuáles son los tres sectores a los que va el egresado de economía? Nos decían sector público, privado y social, ¿no? Cualquier cosa que signifique este tercero. Pero cualquiera que sea el sector en el que van a desempeñarse en términos laborales, deben entender que hay una realidad que se tiene que entender independientemente de la herramienta objetiva, precisa, momentánea. Decía el compañero acá que ha estado trabajando mucho en la parte estadística, pero hay otros que están trabajando en finanzas, hay otros que están trabajando en el sector público, hay otros que están trabajando con su propia empresa. Pues con cualquiera de esas deben entender que la ciencia económica es tan bonita, y perdonen que suene cursi, pero la ciencia económica es tan bonita, que tan amplia es, que nunca la vamos a terminar por conocer. ¿Sí? Podemos conocer aquí, y siempre se los digo a mis estudiantes, ustedes de aquí egresan como pasantes en economía. Después de un rato, si Dios quiere, son licenciados en economía. Oye, si más quiere, aquí no se puede. Pero hasta después de ejercer en el terreno profesional, independientemente, insisto, desde qué sector, se van a volver economistas. ¿Sí? Hasta entonces, apenas fue el día del economista, qué bueno que ya se identifiquen como tal, pero perdónenme, lo van a hacer hasta que estén allá afuera y ejerzan, insisto, en cualquiera de las áreas de los campos, en cualquiera de estos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Yo sí sigo manteniendo y voy a mantener la necesidad del conocimiento, aplicación. Comparto un poco lo que dice el compañero. A veces nos vamos por el lado fácil, a veces nos vamos por mera pereza intelectual, es decir, en el estudio del capital, ese maldito cerdo capitalista que explota todo esto pobre, y ya con eso dijimos que estamos enseñando a Marx. No. Marx es un componente ideológico, tiene un componente ideológico, un componente filosófico, pero ya vimos también tiene un componente económico de análisis cuantitativo. Y si no sabemos hacer análisis cuantitativo con una escuela de pensamiento, ¿vamos a poder hacer análisis cuantitativo allá afuera? No. Tienen que aprender, tenemos que aprender nosotros a enseñarles que el análisis cuantitativo, el análisis económico incluye análisis cuantitativo, incluye números. A veces cuando me critican o me censuran eso, yo les digo, váyanse a los elementos fundamentales de la crítica de la economía política que escribe Marx, y hay unas tablas de 50 columnas por 20 líneas. Es decir, hace todo un análisis económico. Otro gran autor marxista que tiene los ciclos de Kondratiev, que están en su honor, un trabajo estadístico desde la crítica de la economía política. Lamentablemente este ruso fue una de las tantas víctimas de Stalin, ¿no? En las purgas, ¿sí? Pero ahí están sus trabajos y siguen vigentes sus trabajos. Decía la maestra Margarita, y a quien aprovecho ahorita para agradecerle la invitación, que ojalá se haga cada año. Yo espero que me alcancen los tiempos para el próximo coloquio presentar un trabajo sobre los ciclos de Kondratiev. ¿Sí? Que es uno de los análisis estadísticos, los famosos ciclos actuales. Bueno, los que no sepan, la economía es un ciclo, pero desde su óptica son ciclos de 50 a 60 años. Y ahorita estaríamos entrando nosotros en el quinto ciclo de Kondratiev, que incluye el desplazamiento del polo más importante de Estados Unidos a China. Gracias. ¿Alguien más? Que también soy de economía política. Miren,
Importante, la economía nace como economía política y así va a ser. Para que sea ciencia tiene que estar ligada con la política. Y para ser economistas hay que estudiar mucho, hay que estudiar a muchos autores y hay que meterse a cuantificar, porque ese es un ejercicio. Todas las corrientes tienen este ejercicio. Pero además, ya lo vimos en la sesión previa, también la historia, también la filosofía. Es decir, la medición es un ejercicio de la humanidad. Nos gusta medir porque nos permite tomar decisiones. Entonces, fíjense, el libro de William Pettit se llama La aritmética política y es el precursor de la economía política. Entonces, que no perdamos de vista eso, nunca hay que perderlo de vista. Entonces, nos puede ir muy bien en el trabajo, perfecto, pero si perdemos el sentido social por lo que estamos en esta institución, porque a veces tenemos mala memoria, ¿no? Se nos olvida que el Politécnico fue creado para la transformación de este país. Y ese compromiso no lo hemos cumplido. Entonces, no solamente se trata de que me vaya muy bien, ¿no? De que yo sea, pasemos a otro estrato social. ¿Y dónde queda el compromiso histórico de los politécnicos? Entonces, la ciencia económica requiere pluralidad, así como en la sustentabilidad se requiere diversidad, pues lo mismo en la ciencia económica. Entonces, es un ejercicio, cada quien tiene su responsabilidad. Nosotros somos responsables de 7 unidades de aprendizaje de 63. Entonces, si no hay empleo, no es por culpa de la economía política, es porque el sistema, ya lo dijo Keynes, no es un sistema que no funciona para generar el pleno empleo. Entonces, nadie vamos a pedir trabajo con el capital en la mano, ni nos preguntan, y no nos preguntan de otras cosas, ¿no? Entonces, lo digo porque es importante. Gracias. Bueno, muy breve. Quiero felicitar al compañero que hizo esta pregunta porque centró una serie de puntos tan importantes que muchas veces el alumno como tal no los tiene presentes. Uno de ellos es ¿por qué nuestra escuela es de las mejores de economía? Precisamente porque tenemos diferentes visiones de la economía. Estudiamos, dicen, bueno, 2 grandes escuelas, pero no nos quedamos con la visión capitalista únicamente, tenemos una visión también de transformación, pero en bien de nuestro país y de la humanidad. Marx es vigente y sigue vigente mientras exista capitalismo. ¿Por qué? Porque Marx desmenuzó, estudió, llegó a las entrañas de cómo funciona el sistema capitalista. Por lo tanto, mientras exista sistema capitalista, la teoría de Marx es vigente. Y de ahí la importancia que un economista tenga diferentes visiones teóricas y finalmente cada quien se irá con la que más le guste o la que más le convenga, pero se está llevando un bagaje que lo va a hacer con mucha competencia fuera. Como dicen los compañeros maestros, en realidad nadie les va a pedir una cosa u otra y cada quien se va a ir especializando de acuerdo a cómo se vaya desarrollando fuera. Y ahí se ve también la amplitud del campo, tanto de estudio como de trabajo, de la economía. Otra cuestión también tan importante que decía el compañero, bueno, los médicos pueden matar gente. Nosotros somos los médicos de la economía. Nosotros somos los que podemos dar respuesta a los problemas que se presentan. Y de acuerdo a la respuesta que demos, pues nuestra economía se irá hacia un lado o hacia otro. Y entonces tenemos esa gran responsabilidad social y de ahí la invitación a que no crean que todo lo que se enseña está mal, como lo dije en mi intervención anterior. Todo nos sirve y todo nos ayuda a tener este gran bagaje para transformar esta realidad en algo mejor para todos. Muchas gracias. Procedemos a hacer entrega de reconocimientos a los ponentes por su participación en este coloquio.
Reconocimiento a la profesora Guadalupe Hernández García por su participación como ponente en el primer coloquio La importancia de la estadística en la ciencia económica. Profesor Felipe Díaz Infante, muchas gracias por su participación. Muchas gracias. A los asistentes, esperemos que haya sido de su agrado y buenas tardes. Bueno, quiero comentarles que yo les voy a entregar este reconocimiento a Wendy y a Ángel Michel por el apoyo que nos dieron en esta sesión como moderadores. Quería comentarles que su presencia y pues este coloquio solamente es académico, pero también es social, ¿no?